la visita que estamos haciendo por Pancho Fierro. El 28 de julio de 1879 falleció en Lima, en el Hospital 2 de Mayo. Hemos querido, miren, ha sido un éxito esto de Pancho Fierro porque cuando colocamos el especial durante un mes a la gente le ha gustado. Y no es que a la gente no le guste Pancho Fierro, sino que la gente no conoce a Pancho. Y lo confunden con otros pintores que se copian un poco su estilo o que se inspiraron en él. Por eso es que si ustedes comparan las pinturas de Pancho Fierro que son demostradas, que son con las de otros pintores, se dan cuenta de la diferencia, pero son muy parecidos. Entonces acá hay una pequeña cronología de Pancho Fierro, porque aquí esto fue una colección que donó la hija de Ricardo Palma. Angélica Palma donó esta colección, mejor dicho, se la vendió a la Municipalidad de Lima, porque a Angélica Palma se le heredó su padre, Ricardo Palma, y a Ricardo Palma se la dio un amigo que fue la Rosa y Toro, que fue un presbítero. Había conseguido las pinturas de Pancho Fierro de esta colección y se las fue donando a Ricardo Palma. Ricardo Palma las comenzó a escribir. Han visto que las pinturas de Pancho Fierro tienen una inscripción abajo, muchas son de la mano de Ricardo Palma. Entonces, Ricardo Palma también se inspiró en las imágenes de Pancho Fierro, pero tenía un proyecto a largo plazo de hacer las tradiciones peruanas y inspirarse en las pinturas de Pancho Fierro, pero no le dio el tiempo porque él tenía mucho trabajo en la Biblioteca Nacional, tenía mucho trabajo escribiendo, viajaba a España constantemente a la Academia de la Lengua, entonces era un hombre muy ocupado. La vida de Pancho Fierro comienza en Lima. Él va a nacer en una casa que ahora les voy a mostrar. En los libros aparece que es una casa, pero no es esa casa. Vamos a conocer la verdadera casa de Pancho Fierro. Esta es una primicia, siempre en cada visita hacemos una primicia. La vez pasada mostramos cuál era la casa de Clorinda Mato de Torres, ¿no? En Lima. Pues ahora vamos a conocer la casa de Pancho Fierro. Está bien volante también, una señorita de y comienza en 1807, nace Pancho Fierro en Lima y él es hijo ¿de quién? De un presbítero, de un religioso, es hijo del cura Pancho Fierro. Porque nació en la casa de la familia González de Fierro. Y esta familia tenía varios hijos y uno de ellos estudió en San Marcos y estudió en el convictorio de San Carlos para ser religioso. Llegó a ser cura de San Damián y llegó a tener fue un sacerdote. Pero en la casa de ellos vivía una esclava. Vivían dos esclavas, pero una de las esclavas era la madre de Pancho Fierro. Entonces, lo que se muestra es que él nace de esa unión, pero jamás reconocen a él como su hijo. No lo firman en las actas de bautismo, no lo firma su padre. ¿Quién dice quién es su padre? Pancho Fierro, al momento de morir, él ya dice que su padre fue él. Y Pancho Fierro, ya jovencito, su mamá seguía siendo esclava, pero cuando él es bautizado en el año de 1809, en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, que ¿dónde queda? Es la famosa iglesia de los huérfanos, que queda aquí en el Jirón Azángaro. De ahí es bautizado, pero se le da la libertad porque su mamá seguía siendo esclava. Y su mamá seguía siendo esclava y para evitar el escándalo de que un hijo de una casa que era religioso, había tenido un hijo con una esclava, entonces a la madre la venden a la vecina del frente de la casa, que era también una familia muy importante que también vamos a ver ahora en la casa. Entonces lo venden y Pancho Fierro, el pequeño Francisco, se queda en la casa cuidado por sus tías que son las amas de su mamá. Miren qué relación tan interesante, pero así era Lima en el siglo XIX, XVIII, XIX, había esas cosas. Entonces ya hacia 1820, Pancho Fierro se dedica a pintar carteles de corridas de toros, que fue su primer trabajo. Le gustaban mucho los toros, y en Lima, ahora todos los toreros son blancos, españoles, ¿no? En Lima todos los toreros en el siglo XIX eran afrodescendientes, todos. Salvo algunas mujeres que llegaron a ser toreras, como Juanita la Marimacho, que la retrata Pancho Fierro en una de sus pinturas, y después
se dedica a pintar también publicidad, a hacer pequeñas figuras para los nacimientos, porque también sabía algo de escultura, Pancho. Hacia 1828 contrae matrimonio con Gervasia Rosa Cornejo Belsunce, que era una criada en la hacienda de Matarratones en la provincia de Cañete. En la ciudad de Cañete está la hacienda de Matarratones, que es una hacienda muy conocida. Él se casa con ella y ella es su esposa ante la iglesia, porque Pancho Fierro era mujeriego, esa es la verdad. Tuvo muchas mujeres y muchos hijos. Pancho Fierro tuvo 15 hijos reconocidos. Él sí lo firmó a todos, no como su papá que no lo quiso firmar. Ni siquiera en su testamento le dejó nada. Le dejó en su testamento a través de su hermana. Su hermana le dejó una parte de herencia, pero el papá no. ¿Se dan cuenta? Entonces, de ahí vamos hacia 1830, cuando comienza a retratar a estos personajes que vamos a conocer. A los vendedores ambulantes, a los toreros, a los paseantes en los caminos, los que traen pescado desde Chorrillos, los sacerdotes que van a los pueblos cercanos a Lima, las mujeres que venden en la plaza de armas. Todos estos personajes los pintan. Y tuvo éxito porque la gente comenzaron a llegar a Lima en la época del guano. Después comenzaron a llegar muchos viajeros de Europa y comenzaron ellos a recoger, a coleccionar estas imágenes. Les parecían muy curiosas. Por eso en algún momento le dijeron a Pancho Fierro que era como el Goya peruano, ¿no? Por el tema del costumbrismo, que es un tema que todavía está en mucha discusión. Aquí conocen en el 34 al viajero León Zambrano, y él le compra 49 acuarelas de Pancho Fierro que están en París, en la Biblioteca Nacional de Francia. Les voy a dar la dirección ahora, ahí van a ver todas esas acuarelas, pero también van a ver unas acuarelas que son de Pancho Fierro, pero no son de él, sino que son de Angrán, que comenzó a copiar las acuarelas de Pancho Fierro y le salieron muy perfectas. Pancho Fierro tenía una pintura más libre, los otros eran mucho más académicos. Aquí tenemos también otro coleccionista que compra, el diplomático chileno José Miguel de Abaga, compra unas litografías firmadas por Ignacio Merino y Pancho Fierro. También tenemos, bueno, esto habla más que todo de la colección. En 1850 hay una famosa acuarela de Pancho Fierro bailando la zamacueca, de un soldado bailando la zamacueca en el hospital militar, que Ricardo Palma dice de que esto le valió un día en la cárcel por haber hecho este escándalo, ¿no? De que las monjas estaban bailando zamacueca en el interior del hospital. Ese es uno de los pocos escándalos que conocemos de Pancho Fierro, pero hay muchos más que les vamos a ir contando. Porque todos los que han sido sus biógrafos han dicho de que él era una persona muy libre, que cobró su dinero de la venta de su herencia y al toque lo gastó, se compró la mejor ropa, los sombreros, las cadenas, y al final tuvo 15 hijos y ya no tenía nada de dinero. Y en el acta de defunción dice de que murió pobre, ¿no? Entonces, eso es un tema. Finalmente, aquí vamos a ver algunas cosas en la sala. Por ejemplo, tenemos este álbum de Lima, Tipos y Costumbres, que vamos a ver algunas imágenes. También aquí en la vitrina tenemos algunas publicaciones sobre Pancho Fierro. Esta la podemos descargar en el QR que está en el... ¿sí? Esta la hemos podido conseguir. La otra es de Trujillo del Perú, que es una publicación de Martínez de Compañón. ¿Por qué la han puesto aquí? Porque prácticamente Martínez de Compañón es uno de los primeros en retomar este estilo de dibujo, de escenas no costumbristas, sino escenas de la vida en el campo, de los indios, los afroperuanos y los españoles, en el obispado de Trujillo. Y tenemos también otras colecciones también que tienen que ver con esto. Aquí hay algunos temas del costumbrismo. No vamos a hablar mucho del costumbrismo porque Pancho Fierro, hay toda una polémica todavía sobre si Pancho Fierro era costumbrista. Y eso lo dice Natalia Magluk, la historiadora del arte. No solamente se es costumbrista por el tema, por los personajes que uno escoge, sino también por lo que quiere demostrar, ¿no? Para que Pancho Fierro haya sido costumbrista habría tenido que
no solamente pintar a estos personajes, sino darles unas características que tal vez no tuvieron y que se dedica más a lo que son las costumbres. Por ejemplo, Pancho Fierro pinta personajes del pasado que van desapareciendo de Lima. Entonces, esto es importante porque no está pintando gente de su época, sino está pintando gente que ha recordado o que ha visto en su infancia. ¿Por qué lo hace? Eso es parte de lo que es el costumbrismo también. Pero no es que sea costumbrismo pintar lo que uno ve, sino que también está tratando de recoger las costumbres, las tradiciones, las vestimentas, las tapadas, cómo va evolucionando el vestido de las mujeres, también cómo va evolucionando la vida en Lima, los vendedores ambulantes y todo esto. Aquí vemos algunas reproducciones de las pinturas que vamos a ubicar en Lima. Estos personajes estos artistas como Carlos, sí, pasen por favor, adelante. Estos artistas como Carlos Rojas y Caña, ¿ven? Tienen el estilo también de Pancho Fierro. Eso sí ya es todo lo que se agrupa en el estilo artístico del costumbrismo. Y esto de aquí ya viene a ser las acuarelas de Pancho Fierro de la colección de Ricardo Palma, que fue vendida por la hija de Ricardo Palma a la Municipalidad de Lima en el año 1952. Este es quizás uno de los tesoros más grandes que tiene la municipalidad. Tiene muchas pinturas valiosas, pero esta colección es la principal, se podría decir, de Pancho Fierro en su mejor época, donde podemos ver que él representa la vida de la sociedad, de la alta sociedad limeña, porque como él vivía en la casa de una familia aristocrática, había conocido todo esto. Él había sido testigo de estos convites, de estas reuniones en los grandes salones, y su padre había sido religioso, así que dicen los biógrafos como Cisneros que Pancho Fierro por eso se sentía muy atraído por dibujar a los religiosos de las distintas órdenes de Lima. Habían mercedarios, habían dominicos. También aquí dibujaba personajes como los capataces de las haciendas, escenas de los cementerios en los funerales y en los sepelios que se hacían antes en estas camas donde se llevaban a los difuntos. En el convento de los descalzos todavía existen estas camas, ¿no? Sí, no sé si ustedes han podido observarlas. Todavía existen estas camas. También escenas de la fiesta de Amancaes, donde se ve a la india trayendo su sombrero con la flor de Amancaes, donde una bandera que vende chicha y un guardia que está protejándola. Una pregunta, pero por ejemplo, en ese caso ya estás hablando del presbítero. ¿Cuál? Esa imagen. Esta imagen, no, hay... Claro, porque en 1808, pues, ¿no? Sí, pero se acaba de decir que él pintaba hacia el pasado. Ah, ok. Claro, recogía, pero aquí no sale bien la fecha, puede ser de esas fechas también, porque el presbítero se inaugura en 1808. 8. Entonces, él comienza a pintar temas desde 1800 hacia adelante, hasta 1850 más o menos lo fechan. Pero él pinta cosas del pasado también, no solo cosas que él ve. Por eso que las escenas de Amancaes dice 1830. Él puede haber estado en Amancaes en esa fecha o puede haberla pintado desde otra fecha. Porque las inscripciones son hechas por Ricardo Palma. ¿Ya? Pancho Fierro no firma sus acuarelas. Ese es un detalle. El otro tema también del paseo de las tapadas con los extranjeros, que se reunían siempre en la Alameda de Hacho, lo que viene a ser ahora el frente de la Plaza de Hacho, donde ahora es el paradero de los buses. Todo eso era una alameda y ahí era un sitio de reunión de las mujeres y de los extranjeros, los caballeros. Era un lugar muy conocido. La acuarela de la vendedora de pescado es una de las series de los vendedores ambulantes que vendían en Lima alimentos. Casi todos vendían alimentos, pescado frito. Aquí vendían las fruteras. Había las fruteras de la costa que vendían las frutas de la costa y de la sierra, y había las fruteras de las meloneras, que eran casi todas afroperuanas, que vendían solamente melones y sandías.
Miren cómo se clasificaban hasta por la fruta los vendedores, ¿no? Además que la vendedora de la sierra, como era andina, tenía otra forma tenía otro carácter, tenía otra personalidad. En cambio la mironera era conversadora, era hacer muchos escándalos, muchas peleas. Entonces se diferenciaban claramente los vendedores ambulantes. Esta del maestro de escuela, donde muestra también a un maestro con unos niños en una escuela, y ven que hay de los distintos grupos raciales de Lima, las llamadas castas. Todas estas reproducciones, los originales los podemos encontrar que están archivados en el archivo de la Municipalidad de Lima, o me parece que están aquí, eso le podemos preguntar a la señorita. También las escenas festivas son importantes, como la del Coliseo de Gallos, el convite, un grupo de músicos llevando al gallo para invitar a las personas a asistir al Coliseo de Gallos. Habían coliseos de gallos ¿en dónde? En la avenida Emancipación con Girón Camaná estaba uno, en la plazuela de Mesa Redonda donde está el cuartel de Santa Catarina estaba otro de los coliseos de gallos, y había un coliseo Sandia, en la calle Sandia, al frente del parque universitario, en esa calle también estaba el último coliseo de gallos. La fiesta de las payas, que esta es la pintura más valiosa actualmente, a los historiadores esta pintura les ha deslumbrado. José Vargas ha usado esta pintura también para su último libro, en la Feria del Libro. ¿Por qué? Porque esta pintura la utilizan para demostrar de que las costumbres andinas ya estaban en Lima desde la época de la independencia. Lo cual es cierto, lo que llaman Lima Chona, pero como que no lo han estudiado mucho. Las payas salían en fiestas como la Navidad y los festejos. Y también tenemos esto de la procesión cívica, que es en la época de la independencia, cómo los afroperuanos celebraron la independencia. Esta pintura también se ha estudiado bastante porque demuestra de que Pancho Fierro quería presentar a los afroperuanos como patriotas que lucharon por la independencia y que lograron una nueva vida ingresando a la milicia. Y eso es verdad, en los documentos encontramos que muchos afroperuanos llegaron a tener fortuna y tener propiedades gracias a que entraron al ejército y lograron grados militares. Entonces, se quiere demostrar que los afroperuanos eran también peruanos, eran patriotas, no eran realistas, como en algunas partes de la sierra del Perú, donde algunos pueblos estuvieron a favor del rey y no a favor de la causa libertadora. También esto de las diabladas y todos estos bailes, lo retrata. Aquí tenemos también al papahuevos. Es una escena muy curiosa. El papahuevos salía en la fiesta de Corpus. No, después de la Semana Santa, de la fiesta de Quasimodo. Él salía disfrazado. Es una costumbre que hasta ahora existe en España, donde se colocan estas grandes cabezas, disfraces, como huevos, y salen a golpear a las personas, ¿no? Y ustedes han visto, el año pasado salieron los papahuevos y comenzaron a golpear a los turistas como una especie de matacholes. Pero acá en Lima era peor, porque el papahuevo llevaba un palo y con eso lo golpeaba a los niños, a los que se acercaban y molestaban. Miren, acá hay un detalle que nadie se da cuenta. Este señor le han golpeado y está sangrando. Esas son las costumbres que había en esa época. Y nadie decía nada porque, ¿para qué te metes ahí? Pues, ¿no? Para fastidiarlo. Una pregunta, por ejemplo, en el caso de la diablada, ¿esa sería una imagen como prueba relevante con respecto a los detractores de que la diablada es boliviana? No, ese es el son de los diablos. Sí, es el son de los diablos. El son de los diablos que dice. Sí, ese es el son de los diablos que se pierde en el siglo XIX y se recupera en el siglo XX, pero no sabemos realmente cómo es el son de los diablos, los registros, todos no tenemos, sino que gracias a estas pinturas y otros grabados es que se ha podido recuperar el son de los diablos. Claro, hay una reconstrucción posterior. Exacto. No es que haya sido algo constante. A muchas danzas le pasó eso, se perdieron y fueron recuperadas. Pero en todo caso también nos sirve para indicar, porque a veces Bolívar dice que en el Perú jamás existió una danza de diablos. No, eso fue. Y eso, o sea, y que Sí. llegan un poco a eso, ¿no? Entonces, no, sí hubo danza de diablos y todo. Hay un Claro, no solamente en las imágenes, también en los testimonios de viajeros y en los testimonios de algunos diarios se menciona fiesta de los diablos.
Entonces sí hemos tenido. Pero ya saben ustedes que es el problema que tenemos como dinkas, siempre, ¿no? Que hemos sido parte de un mismo territorio, un mismo virreinato y después cada uno ha construido su historia de manera local. Un poco más el problema que Bolivia tiene con nosotros. La cuestión de la identidad, de la visión del otro también, ¿no? Las limeños baños de Chorrillos, esta costumbre también que se perdió de que las limeñas iban a Chorrillos a tomar baños en las aguas saladas y se cambiaban en estas pequeñas chocitas o ranchos que con el tiempo se construyeron casas ahí y se construyó pues el balneario de Chorrillos, de 1830. Ahora ellas no entraban solas al mar, sino que eran acompañadas por sus esclavos, ¿no? no eran sus esclavos, eran pescadores que vivían en Chorrillos y ellos les hacían el servicio, los llevaban hasta adentro. También algunas colecciones de lo que es la tapada, de esto hay bastante, y vamos a ver por aquí. De la tapada vamos a hablar más adelante porque es todo un tema. Personajes. Fray Tomates, que era él era un dominico, era un sacristán dominico. Ahí vamos a ir a conocer la casa de Fray Tomates también, ahí está, no les estoy contando cuentos. Y esto de acá, Juan José Cabezudo, el cocinero más famoso de la Lima del siglo XIX, llamado también el Maricón, que su comida fue tan rica que todo el mundo quería comer ahí, la gente hacía cola y era invitado a las grandes reuniones a las que él cocine. Él hizo una gran fortuna, pero como menciona la historia, Juan José Cabezudo perdía su dinero porque le gustaba apostar. Y él es una muestra también que ha sido tomada mucho ahora por los colectivos LGTB, de que había muchos personajes que representaban a los homosexuales en la Lima del siglo XIX. Se estaba rescatando esta imagen de los homosexuales en esa época llamados maricones. Y Pancho Fierro pintó 4 o 5, varios maricones. Algunos están en esta colección y otras están en la colección del Mali, que es una colección que es así. Maricones, marimachos también utilizaban. Marimacho es ella, Juanita Breña, la marimacho, famosa por capear a los toros, ¿no? Aquí la muestra Pancho Fierro también, una de sus pinturas más bellas, es esta, en sus acuarelas. Había muchas mujeres, hasta el año 30, Conchita Citrón, habían muchas mujeres que toreaban, pero ellas eran mujeres peruanas, las que vinieron después fueron españolas. Pero bajo el criterio de rejoneador. Rejoneador. Más que torero que rejoneador. Él pintó toreros, pintó rejoneadores y pintó banderilleros también. Porque era un aficionado, no ves que había pintado carteles de toros a niños. Ella es la primera mujer torera, creo. Hay una discusión porque Sí. están apareciendo nombres, Sí. siempre aparecen. ¿Y saben dónde aparecen los nombres? En los testamentos, dicen, ella se dedicaba a correr toros, dicen, ¿no? Y bueno, más vendedores ambulantes como la tisanera, que era una costumbre también. La tisanera pasaba a las 11 de la mañana en el famoso rol de los pregoneros, ¿no? El mercachifle, que si se dan cuenta tiene una nariz muy pronunciada, como dando a entender de que es extranjero o judío, quién sabe, pero era un vendedor. Aquí en Lima hubo estos mercachifles hasta los años 30, que había muchos no los árabes, habían unos, bueno, judíos siempre ha habido, pero han estado escondidos, ¿no? Habían unos vendedores palestinos también, claro, acá en Lima tuvimos muchos de estos vendedores. En el caso de la tisanera, por ejemplo, supuestamente, comparativamente en todo caso con los venezolanos que vienen ahora y que venden la tisana. Era distinta, creo, ¿no? Es distinta porque esta tisana está hecha con hierbas. La tisana de los... No, claro, sí es otra cosa. Sí, La tisana, lo que yo leí de la tisana es como el antecedente del moliente nuestro. Ajá. Y esos brebajes eran considerados curativos. O sea, Y, claro, la gente esperaba curativos. porque decían que eran milagrosos y que la gente se sanaba con esos brebajes. O sea, no era un refresco, Correcto. sino que era un brebaje para curarse. Y dice que los afroperuanos utilizaban un escapulario, todo, entonces lo relacionaban
Sí, con y el tema de la era, sanación. la Así mayoría de ellas eran pues también. Bueno, lo que he leído Sí, está dicen esos detalles. correcto. Acá también, cuando ven, miren, la misturera y asahumadora. Se confunde mucho la misturera con la vendedora de flores, ¿ya? La misturera vende unos raíces que son comestibles, dulces también, y la vendedora de flores también lleva la bandeja con pequeños arreglos de flores. Ahora, a las dos le tenían miedo los hombres aquí en Lima porque cada vez que ellas pasaban, como ahora, ¿no? Que en la calle te ponen las flores y tú tienes que comprarle. Entonces, siempre que salías con una dama, ellos se te acercaban, te ofrecían, y si no le comprabas, tú quedabas como un tacaño, una persona que no quiere gastar, ¿no? Entonces, ellas paraban mucho en esa recta que está Carabaya con Guayaga, que se llamaba la calle del peligro. ¿Y por qué se llamaba la calle del peligro? Justamente por ella, porque era un lugar peligroso para los hombres. Pasar por ahí era gastar. Ya, entonces se iban por otro lado. Dentro de sus pucheros tampoco no incluyeron flores. O sea, eran como una mixtura de diferentes. Eso no está muy claro. Flores, hojas, frutas, o sea, diferentes cosas que eran Sí, para una fragancia. es una mezcla. Ajá, una Pero mezcla. las vendedoras de Pero no flores. solo flores, claro. No, la vendedora de flores hay dos tipos. Hay la vendedora de flores naturales y la vendedora de flores de papel. Porque también se ve siempre la mistura con sus banderitas también de papel. Sí, exacto. Ellas son las que venden las flores de papel. Y ellas son las que acompañaban a las procesiones, porque en las descripciones de las procesiones. Sí, todo el siempre año estaban. La misturera. Claro, y ahí son mulatas, ¿no es cierto? O sea, las representaciones son de mulatas. Por el Ellas tipo de pelo. son, claro, ellas son mulatas y están descubiertas, no como las tapadas que salen. Finalmente vemos al aguatero, el personaje más importante de Lima y el más poderoso. ¿Y por qué el aguatero era el más poderoso? Porque el aguatero tenía contrato directo con la municipalidad para regar la plaza y recoger el agua. Pagaba también, llevaba el agua a las casas de Lima, que en esa época no todas las casas tenían fuente o cañería. Y ellos son los famosos aguateros en el siglo XIX, cuando ya se colocan las cañerías. Los aguateros se dedican ¿a qué? Se dedican a hacer política. Se vuelven portátiles de los políticos. Se vuelven fuerza de choque de los políticos. Y muchos de ellos llegaron a tener un gran renombre porque dejaron el oficio de aguatero cuando ya se colocó el agua potable y se dedicaron a proteger a los políticos, a los diputados, senadores. Eran como su fuerza de choque, sus guardaespaldas, ¿no? Y por eso tenían mucha influencia en la sociedad. Una pregunta, pero ahí no se le ve con el burro, o sea, o también así Ahí nomás cargaban a mano. Aquí está descargando para mojar la plaza, porque la plaza era puro polvo, nomás no estaba con piedras. Eso recién en 1846 se comienza a hacer los pavimentación, sino que ellos echan el agua para que no caiga polvo. Pero después hay otro donde está en el caballo, en el burro, ahí está llevando agua a una casa, un viaje de agua. Inclusive hay una de Nicomedes de Santa Cruz, creo que es que habla del aguatero, que es del aguador. No es lo mismo el aguador. Es lo mismo. Ya, y todo lo que sufre su travesía, y el burro también sufre muchísimo. Sí. Depende de la ciudad, ¿no? En Lima habían muchas fuentes de donde ellos recogían el agua y lo llevaban a la casa. Sí. Claro. Y finalmente tenemos un regidor de Cabello, ¿no? Los antiguos funcionarios municipales, que eran varios, eran elegidos el 1 de enero de todos los años, se cambiaba el alcalde y se cambiaban los regidores, y otras imágenes más que también forman parte de la colección. Tenemos al penitente de Semana Santa con su imagen del Señor de los Milagros o de la Virgen. Tenemos al cohetero para las fiestas, las procesiones. Tenemos al cuidador de la catedral que evitaba que los perros entren a la catedral. Tenía un látigo para golpearlos e incluso los llegaba a matar. ¿El penitente también podía tener otro hábito o siempre iba a ser nazareno? No, siempre es nazareno. Siempre es nazareno. Siempre es Una nazareno. pregunta, ¿el cohetero es el de atrás o son los dos que los han El hecho? cohetero y el otro lleva las mechas. Sí, son un equipo ahí. Tenemos algunas imágenes que ya son del pasado, como hereje que es de la Inquisición, es paseado por las calles de Lima con
con el gorro, con el cono, para mostrar que ha cometido un pecado contra la fe católica. Los balcones. Y ahí se ven uno de los últimos balcones verdes que son los más antiguos que tiene Lima. También tenemos acá otros personajes, ¿qué dice aquí? Para hacer bien por el alma del que no va a justicia. Esta sí no la he visto bien. Una consulta, en el caso de la Inquisición y sobre todo sobre ese... La Inquisición fue abolida en esos años. De acuerdo, pero yo entiendo de que no enjuició ningún indígena y no mató, creo que a dos nada más. Ajá. Pero yo me acuerdo de haber visto hace muchos años las máquinas de la Inquisición. ¿Esas eran locales que realmente actuaban o eran No, importadas? esas se mandaron a construir para la muestra del museo. Ya. Salvo Claro. por ahí que hay una silla vieja, pero lo demás todo se perdió. La gente entró a la Inquisición y lo destruyó todo. Destruyó los documentos también. Esto de la horca también es muy importante porque muestra cómo eran ejecutados en la Plaza Mayor los traidores, los asesinos y los delincuentes en Lima. La fiesta de la Virgen también, que vayan frente al altar de la Virgen en las casas. Y tenemos también esta escena que ya les hablé del baile en el hospital de San Bartolomé con las monjas, que es una monja de la caridad que está bailando con este soldado que supuestamente está enfermo. Estas imágenes también, y algo también que es importante, Pancho Fierro dibujó varios escudos, el escudo de Lima, el escudo de San Marcos, el escudo de varias ciudades, la heráldica. El sereno, personaje que avisaba las horas ya después de la medianoche, él transitaba las calles con un pequeño silbato y anunciaba las horas. Y finalmente vemos algunos personajes como generales y retirados. Es otro pajarito lindo. Sí. Cerámica, Pancho ¿no? Fierro siempre dibujaba así acuarelas pequeñas, no había papeles más grandes, o por qué no reprodujo algo más. Esa es una grande? buena pregunta. Siempre he usado prácticamente el mismo tamaño, ¿no? Ujú. Sí, Pero tiene este largo. sí, Ese es el de rollo. 3 metros. claro. Ese mide 4 metros. Ah, y ese rollo sí no lo he visto. Así 5 metros. ¿Ese es un rollo, un solo rollo es? Ese está en No. Estados Unidos. No, para la época pues se entiende que eran Eso papeles. hay una Mira, versión de tú lo vas a ver, era papel, lo pegaba y sobre eso ya. ya. Sí. Mm. Bueno, ahora